Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Colten. Es un gusto para mí presentarles a Salvador López, asesor clínico para Colten Latinoamérica. Muy buenos días. Buenos días, queridos odontonautas. Ante nada, quiero agradecer y felicitar a Lucas, Diana, Julieta, Marlis y al equipo de Coltene e Inteligencia Dental por el gran trabajo realizado durante esta semana con nuestro 12º Coltene School Forum. Hoy me toca presentar a una gran amiga de muchos años y una excelente profesora, la doctora Esperanza Gutiérrez, que nos va a hablar de restauraciones altamente estéticas de forma simplificada. La doctora Esperanza Gutiérrez es especialista en odontología y estética de la Universidad Central de Venezuela, docente de operatoria, docente colaborador del posgrado de odontología operatoria y estética de la UCB, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Operatoria y Biomateriales, miembro de la Sociedad Venezolana de Operatoria y Biomateriales, Sociedad Venezolana de Equilibrio Oclusal, Academia Venezolana de Estética, docente de cursos de estética al día 1 y 2 de la Comisión de Estudios de Educación Continua. Bienvenida, doctora. Para nosotros es un gran placer tenerlas aquí. Y bueno, el micrófono es todo suyo, doctora. Adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Julieta. Antes de comenzar, quiero dar un agradecimiento al licenciado Lucas Beric, quien es el representante de Coltene para Latinoamérica, al licenciado Salvador López, quien es el asesor clínico de Coltene para Latinoamérica, y a Marlis Carrera, quien es promotora de Coltene para Venezuela. Gracias a todos ustedes por la invitación y por su apoyo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comentar entonces, hablar un poco. Yo digo comentar porque el tiempo es bastante estrecho y el tema es bastante extenso. Hay mucha punta que poderle sacar a este tema bastante interesante. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre resinas compuestas, un material que cada día está más vigente en la práctica odontológica. Bueno, quisiera comentarles brevemente en dónde me formé. Esto que ustedes ven acá es una fotografía de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Allí hace varios años yo recibí mi título de odontólogo. Posteriormente, años después, realicé mis estudios de cuarto nivel en la misma Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, en donde recibí el título de especialista en operatoria y estética. La Universidad Central de Venezuela ha sido considerada como patrimonio por la UNESCO, como patrimonio cultural de la humanidad. La Universidad Central de Venezuela, con el engranaje de toda su arquitectura y sus jardines, ha sido honrada con este nombramiento. De allí vengo, allí me formé y continúo compartiendo las aulas, ya no como estudiante, sino como docente. Esto que ustedes ven acá al fondo es el reloj de la Universidad Central de Venezuela, un monumento que para nosotros tiene un gran significado. Permanentemente está funcionando, nunca se ha parado, y es una señal permanente para nosotros los ucevistas de que nuestro trabajo constante nunca debe parar, y ante las adversidades nosotros nunca podemos detenernos. La Universidad Central de Venezuela también ha sido una institución que ha egresado gran cantidad de profesionales destacados tanto en el país como fuera del país. Y nuestros estudiantes, indistintamente de la facultad a la cual ellos pertenecen, se forman con un espíritu crítico, pluralista y muy identificados con lo que es las crisis socioeconómicas que vive nuestro país. Nosotros los ucevistas estamos muy identificados con el sentir de nuestra sociedad. Y como bien lo dice, parte de nuestro himno es la casa que vence la sombra. Bueno, y ya entrando en materia, vamos entonces a hablar de lo que nos corresponde, sobre las resinas compuestas. Todos sabemos que las resinas compuestas son materiales que son utilizados ampliamente hoy en día con bastante frecuencia para realizar restauraciones directas en el sector posterior. Las resinas compuestas fueron desarrolladas hace muchísimos años para restaurar dientes en el sector anterior. Para aquel momento, la única
alternativa que tenían los odontólogos para restaurar dientes en molares y premolares era la amalgama dental. La amalgama dental siempre tuvo excelente comportamiento clínico, siempre tuvo excelente comportamiento en el funcionamiento dentro de la cavidad bucal, pero tenía una sola desventaja y era que no era estética. Razón por la cual, y por el potencial de este material en sus primeras formulaciones, comenzó no solamente a utilizarse en el sector anterior, sino también que comenzaron a utilizarse como material restaurador directo en el sector posterior, tratando de sustituir a la amalgama dental. Más temprano que tarde comenzaron entonces a verse los fracasos de este tipo de restauraciones. Y es allí como entonces todos los investigadores y las fábricas comienzan a desarrollar un material que tenga un comportamiento mecánico excelente en el medio bucal, en el sector posterior, y que también vaya cumpliendo y mejorando sus atributos ópticos. Claro está, este gran desarrollo de estas resinas compuestas que estamos manejando en este momento nunca se hubiese podido llevar a cabo sin el gran desarrollo paralelo de lo que son los adhesivos dentinarios y la tecnología adhesiva. Estos dos materiales, pues ellos han crecido, ellos se han desarrollado de forma paralela, agarrados de la mano, abriéndonos entonces a los odontólogos un paso a lo que es la odontología adhesiva, lo que manejamos ampliamente en este momento. Eso ha traído como consecuencia en estas últimas décadas un cambio en la filosofía de lo que es la odontología operatoria, en donde el abordaje de las lesiones cariosas cuando tienen que ser intervenidas, definitivamente tiene que ser una odontología más conservadora. Las lesiones la eliminación de las lesiones cariosas se circunscriben estrictamente a su eliminación. Y esos conceptos de extensión por prevención, extensión por resistencia que manejábamos anteriormente de Black han quedado desplazados. Las cavidades hoy en día son más conservadoras, tratando de preservar la mayor cantidad de tejido sano dentario. Es decir, necesitamos estructura a la cual poder adherirnos y sacarle el mayor provecho a estos materiales dentales. Es así como entonces se nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a restauraciones para nuestros pacientes. Podemos hablarles de restauraciones directas en el sector anterior y en el sector posterior. Restauraciones indirectas de tipo carillas, incrustaciones, coronas totalmente cerámicas, las cuales también pueden cementarse a través de mecanismos y técnicas adhesivas sofisticadas. Remodelados dentarios, utilizando pequeños fragmentos de cerámicas dentales o con el agregado de resinas compuestas podemos devolver forma y contorno a aquellos dientes que necesiten modificar sus formas anatómicas. Y también podemos ofrecerle tratamientos como los blanqueamientos dentales, los cuales nos ayudan a nosotros también a poder resolver problemas estéticos de la manera más conservadora en aquellos pacientes que lo ameriten. De manera entonces que hoy tenemos un abanico de posibilidades gracias a esa tecnología adhesiva. Sin embargo, como les mencionaba, las restauraciones cuando comenzaron a utilizarse para el sector posterior tratando de sustituir a la amalgama dental como material restaurador directo para premolares y molares, no se hicieron esperar. Entonces, es como la literatura ha sido amplia en la exposición de este tipo de fallas observadas en estas restauraciones dentales. Las más destacadas y como digamos las que más frecuentemente señalan, y ha sido contundente en esto la literatura, ha sido desgastes de esas primeras formulaciones. Las partículas inorgánicas se desprendían y exponían la matriz orgánica de estas resinas y podíamos observar resinas en donde se había perdido su forma anatómica, resinas que eran opacas, que eran rugosas. También otro problema, digamos que nos es muy pertinente en este tipo de materiales, es el problema de la microfiltración marginal con todas las consecuencias que conlleva su aparición. Fracturas, o bien sea del diente o bien sea de la restauración. Al principio todas estas fracturas, las fallas de estas restauraciones debido a la fractura las adjudicaban exclusivamente al material. Sin embargo, también tenía mucho que ver las precarias técnicas adhesivas que en ese momento se tenía o con la cual contaba el operador. Las fallas de pigmentaciones en las interfaces diente-restauración son ampliamente vistas en nuestras restauraciones y son motivo muchas veces de reemplazo de las mismas. Caries. La caries en los estudios de longevidad a largo plazo ha sido el factor fundamental
ha sido la causa principal del reemplazo de las restauraciones. De manera que observar muy bien a nuestros pacientes hoy en día es un factor preponderante para entonces poder diagnosticar y tomar las decisiones en un plan de tratamiento antes de restaurar, sin ni siquiera observar al paciente anteriormente. Dificultad para restablecer el punto de contacto. Ha sido un reto para los odontólogos durante muchas décadas lograr contactos muy estrechos, similares a los del tejido sano, dental, natural, sin tocar, por el impacto o las consecuencias periodontales que esto conlleva. El restablecimiento incorrecto de un punto de contacto trae como consecuencia empaquetamiento de alimentos, problemas periodontales localizados, sangramientos e inflamaciones, que por supuesto al observarse de forma individual en nuestra boca siempre están asociados a una restauración ocluso proximal defectuosa. Hoy en día esto no representa mucho problema para el clínico, pues contamos con una gran variedad de instrumentos que nos ayudan a restablecer correctamente el punto de contacto, sumado al manejo de los excelentes materiales dentales con los cuales hoy podemos contar. Fallas también en el sector anterior, las cuales están asociadas principalmente al color. La discrepancia del color entre el diente y la restauración se pueden observar con facilidad en muchas de las restauraciones defectuosas en este sector. Restituir la forma anatómica de estos dientes anteriores también ha sido un reto para muchos odontólogos y no todos lo logran con éxito. Textura superficial. Los dientes no son completamente lisos ni brillantes. Nosotros tenemos que devolverle cierta textura superficial característica de algunos dientes, los cuales tenemos que saber observar para poder saber imitar y darle forma armónica y natural a esas restauraciones. Otra de las cosas con las cuales nosotros hemos tenido que enfrentar durante todo este camino es tratar de mejorar, manipular o tratar de controlar el fenómeno de la contracción por polimerización. Es un fenómeno el cual es inherente al material. ¿Por qué? Porque el material está constituido por una matriz orgánica, la cual es responsable de su endurecimiento. Y es allí donde realmente ocurre el fenómeno de contracción. Cuando nosotros manipulamos una resina, la sacamos de nuestro tubo, la colocamos en una restauración, estamos en una fase prefgel en donde le damos entonces la oportunidad a esa resina de que fluya, de que ella se acomode en esa superficie y todos sus monómeros están dispersos en esa matriz orgánica. En el momento entonces que decidimos activar nuestra lámpara y comenzar el endurecimiento de esa resina, todos esos pequeños monómeros comienzan a unirse entre sí a través del efecto de un radical libre que rompe sus dobles enlaces y permite la unión entre un monómero y otro y el entrecruzamiento entre ellos de ellos mismos para ir entonces realizándose el fenómeno de la polimerización por adición. A medida que va entonces pasando el tiempo, el material va contrayéndose y entonces finalmente tenemos un material completamente polimerizado. Pero ¿qué sucede? Cuando ocurre esta polimerización por adición, se crean tensiones los cuales van a competir con las fuerzas de tracción del esmalte, ese esmalte que está preparado y acondicionado con un adhesivo dentinario. Entonces empiezan tensiones entre el esmalte y, por supuesto, las tensiones de la contracción por polimerización de la resina. Y cuando estas tensiones o la tensión de la resina compuesta supera a las tracciones del esmalte, entonces podemos observar brechas como las que se observan acá, los cuales entonces hace que se desencadene un fenómeno como es el fenómeno de la microfiltración marginal, con todas las consecuencias que nosotros conocemos. Una microfiltración marginal entonces permite la percolación de iones, de fluidos, de bacterias, de alimentos a través de esa interfase diente-restauración, y cuando esto no se ataca a tiempo ni es diagnosticado de una manera correcta, entonces también podemos observar con este fenómeno problemas de pigmentación en las interfaces de las restauraciones, de la interfase diente-restauración, el debilitamiento de esas áreas marginales conllevando a las fracturas de esas áreas marginales. Si esto continúa y no es atendido a tiempo, entonces vamos a tener caries recurrentes o caries asociadas a las restauraciones o caries secundarias. Si esto entonces sigue avanzando, vamos a tener y observar problemas de hipersensibilidad dental, por supuesto, finalizando en lo que nosotros no quisiéramos, en el peor de los casos, pues lo que es un daño pulpar que amerite la intervención de un especialista en endodoncia. Ahora bien, uno se pregunta,
Con todas estas fallas observadas y que se continúan observando en muchas restauraciones, nos preguntamos, por un lado el odontólogo, ¿cuánto dura una restauración de resina compuesta? Pero por otro lado también el paciente, cuando uno le va a restaurar y empieza a conversarle sobre esta alternativa de tratamiento, también se lo pregunta. Y es una pregunta muy frecuente por parte de los pacientes. Doctor, ¿cuánto dura una resina? Pero si el doctor no conoce los factores a los cuales va a depender la longevidad y la durabilidad de una resina, difícilmente puede responder esta pregunta. Es importante nosotros siempre apoyarnos en la longevidad, en la literatura científica y hacer un seguimiento en relación a la durabilidad y a la longevidad de este tipo de restauraciones. Cuando uno revisa en relación al tema, es mucho lo que uno puede conseguir, distintos estudios enfocados de distintas formas y de distintas maneras. Es muy amplio el punto de desarrollar, sin embargo voy a limitarme a los resultados de 2 estudios importantísimos que conseguí y que arrojan elementos importantes que pueden servir de herramientas para los odontólogos a tomar en cuenta para garantizar sus restauraciones, digamos, a través del tiempo. El primer estudio es la longevidad de restauraciones en el sector posterior. Digamos, una revisión clínica de 34 estudios, en donde el 97% de estos estudios clínicos a largo tiempo, entonces indican que el fracaso anual de las restauraciones de resina compuesta están ubicadas entre el 1 y el 3%, y que estos fracasos anuales dependen de varios factores. 1, factores clínicos, factores del paciente, factores del operador y factores del propio material. Dentro de los factores clínicos, entonces, el estudio menciona la ubicación del diente en la arcada, el tipo de diente en la arcada, por supuesto. También dentro de los factores clínicos, el número de paredes involucradas también es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque los premolares tienen mejor pronóstico y menor posibilidad de falla que los molares. Y aquellas restauraciones que involucran mayor cantidad de superficie, pues por supuesto tienen peor pronóstico que aquellas restauraciones en donde la restauración solamente involucra una sola superficie. Condiciones o factores o variables que dependen del paciente. Hay que determinar, y es importante y es fundamental hoy en día la determinación del riesgo a caries de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en estos estudios, en esta revisión que se hizo, las principales causas de reemplazo y de fracaso en las restauraciones se debieron a fracturas en los primeros 5 años y a caries ya después de pasado el tiempo de 5 años, es decir, aquellas restauraciones que tenían un poquito más de tiempo. Fracasaban por el riesgo a caries del paciente, pacientes que tenían historia de restauraciones anteriormente realizadas y por supuesto el operador no se percataba de su condición bucal. También era importante resaltar la observación del paciente en aquellos casos en donde los pacientes tengan hábitos parafuncionales, principalmente el bruxismo. Es algo determinante en la longevidad de las restauraciones, sobre todo cuando no se diagnostica y se le colocan este tipo de restauraciones y comienzan entonces a aparecer las fracturas. Estas condiciones del paciente son súper importantes. Hoy en día lo que es la determinación del riesgo a caries y la determinación o identificar si el paciente tiene problemas parafuncionales tipo bruxismo depende mucho del paciente. La condición económica del paciente, por supuesto, es otra variable que también ellos resaltan acá y es muy importante. No es lo mismo un paciente que tenga buenos ingresos y tenga acceso a clínicas en donde va a ser atendido de una mejor manera, o aquellos pacientes que no lo son y escasamente tienen el acceso a ambulatorios en donde se les da atención primaria. Otra de las variables que nombran, por supuesto, y les dan muy poca importancia por el avance que han tenido los materiales dentales hoy en día, es al propio material. Yo creo que hoy en día contamos con excelentes sistemas adhesivos, con excelentes sistemas de resinas compuestas, con muy buenas propiedades mecánicas y atributos ópticos, en donde lo que es necesario es que el operador los conozca y los sepa manejar, domine las técnicas de colocación de este tipo de materiales. Y por último, la variable que para mí tiene mayor peso es el operador. El operador es el que maneja los criterios clínicos de reemplazo de las restauraciones. El operador es quien
quien domina las técnicas de colocación. El operador es quien diagnostica y el operador es el que tiene un criterio de selección de materiales dentales y el dominio de las técnicas. De manera que si el operador no tiene un conocimiento general de todo lo que implica diagnosticar, observar y tomar decisiones para un plan de tratamiento, contando con los mejores materiales, escasamente pueden tener durabilidad este tipo de restauraciones. Otro estudio en donde evalúan el comportamiento a 22 años de 2 tipos de resina y podemos observar en el recuadro perfectamente que tuvieron muy buen comportamiento a través de 22 años de observación. Durante los primeros años se observaron fracasos en algunas restauraciones, productos de la fractura, que fue la principal causa de reemplazo para las restauraciones, pero ya a los 22 años, digamos, el porcentaje anual de fallas de 1.5 a 2.22%. Lo que sí me parece importante acá en este estudio es que ellos resaltan muchísimo el rol fundamental de la longevidad de las restauraciones en la determinación del riesgo a caries, es decir, que el riesgo a caries juega un rol fundamental en la longevidad de las restauraciones. Y otro elemento importantísimo en este estudio de longevidad y que ayudó en este mismo estudio a preservar la longevidad de algunas restauraciones es precisamente la reparación, el repulido y el resellado de las restauraciones como una alternativa para poderle garantizar mucho más vida a las restauraciones de resinas compuestas. Se ejecutan en un menor tiempo y es menos traumática para el paciente y, por supuesto, de un bajo costo. La literatura, como les mencioné, es amplia. Aquí tienen algunos estudios que hacen evaluaciones de resinas compuestas a 10 años y a 30 años, en los cuales podemos, consultar para poder entonces tener un criterio basado en la ciencia y en la literatura científica en relación a la longevidad de las resinas compuestas. Y nosotros como odontólogos tengamos entonces un criterio más concreto a la hora de dar respuesta a este tipo de preguntas. Como bien los mencioné, las resinas compuestas se caracterizaron por una gran cantidad de fallas que al principio se adjudicaron al material. Es por eso entonces que los fabricantes de materiales dentales, los investigadores en el desarrollo de este material, han hecho una cantidad de modificaciones a través de todas estas décadas. Modificaciones que están relacionadas específicamente a su composición. Modificaciones tanto en la parte orgánica como en la parte inorgánica. Particularmente en la parte inorgánica, se han hecho grandes modificaciones en cuanto al tamaño de la partícula de relleno, en donde la tendencia ha sido cada vez minimizar el tamaño de esa partícula, la forma de la partícula de relleno. Entonces se hacían mezclas en donde teníamos resinas híbridas de distintas formas. Distribución de esa partícula de relleno. Al minimizar las partículas de relleno se busca incorporar o aumentar el contenido de volumen de estas partículas en la resina compuesta, tratando de minimizar la matriz. Es la carga de relleno la que es responsable de las propiedades mecánicas de la resina compuesta. Y el tipo de partícula de relleno que se han conseguido mezclar, combinar diferentes vidrios, diferentes partículas de relleno para darle cada vez más mejores atributos ópticos a este tipo de material. En cuanto a la parte inorgánica, en cuanto a la parte orgánica, para mejorar las propiedades y minimizar la contracción, nos hemos conseguido durante toda esta historia, sustituciones del BGMA por otros monómeros que pueden tener el mismo comportamiento. Sustitución del BGMA por TECMA, por UTMA. Hemos conseguido también en el desarrollo de estos materiales que no contraen, sino que expanden, buscando desaparecer este fenómeno de contracción y buscando entonces también minimizar todos los riesgos que conllevan las tensiones de la contracción, como por ejemplo fueron los siloranos. Y en estas últimas generaciones de resina, que son las Bullfield, podemos conseguirnos, cuando revisamos la composición de su matriz orgánica, pues la sustitución o la incorporación de monómeros de baja contracción. De manera que entonces ha sido un largo camino el transcurrir todo lo que ha sido la evolución de las resinas compuestas. Así hemos conseguido muchas clasificaciones relacionadas con el tamaño y el porcentaje de la partícula de relleno. Digamos que comenzamos con resinas compuestas de macropartículas y estamos en este momento parados y manejando resinas compuestas con nanotecnología de alto contenido cerámico, es decir, una nanotecnología, en donde las partículas de relleno oscilan en tamaño promedio entre 5 y 75 nanómetros.
Pero para más o menos tener una idea en una escala nanométrica, ¿cómo puede ser el tamaño de una partícula de esta nanotecnología? Aquí lo podemos observar. En este, digamos, en este círculo rojo, entre 5 y 75 nanómetros, que es el tamaño promedio de las partículas nanométricas, se encuentran ubicados entonces las partículas como los virus y las proteínas. De manera que tenemos definitivamente una idea del tamaño de lo que es una partícula nanométrica. Pero estas partículas no pueden ser incorporadas a una matriz orgánica de forma dispersa. Tiene que haber una distribución de esa carga inorgánica en esa matriz, de manera entonces de obtener resinas manejables, resinas que sean palpables. Si se incorporan de una forma dispersa, vamos a obtener resinas muy fluidas que evidentemente no las podemos manipular, no las podemos manejar. De esta forma entonces, esta tecnología de nanopartículas, la forma más que se ha manejado durante estos últimos años, o desde la forma en que ellas definitivamente aparecieron como materiales, como forma en distribución de partículas, es formas de nanoclúster o de nanonubes, las cuales están distribuidas en diferentes tamaños de nubes y nanoclúster dentro de esa matriz orgánica. Fíjense en la fotografía del doctor Jorge Perdigao, cada nube está constituida por muchas partículas muy pequeñas, y entre las cuales también se le incorporan relleno híbrido. Esto lo confiere a estas resinas de nueva generación una mejor manipulación y excelentes atributos ópticos de pulido y de mantenimiento del brillo. Ahora bien, cuando nosotros realizamos una restauración, ¿cuáles son las características deseables que nosotros esperamos de ella? 1. Restituir la forma anatómica. Es importante restablecer esas caras oclusales, molares y premolares responsables en la trituración de alimentos. Y por supuesto en el sector anterior, devolver entonces esas formas anatómicas perfectas que tienen los dientes en el sector anterior para que los resultados sean altamente estéticos. Armonía óptica. Tenemos que utilizar materiales que se comporten de forma similar al entorno, similar a la estructura del diente a la cual estamos sustituyendo. Sus índices de refracción, el comportamiento de ese material ante la luz tiene que ser similar al esmalte y a la dentina. De esa manera, escogiendo o seleccionando este tipo de materiales con buenos atributos ópticos, podemos entonces obtener restauraciones con una estética satisfactoria. El sellado marginal. Tenemos que tratar hoy en día de que todas nuestras restauraciones tengan perfecto sellado marginal, y al mismo tiempo que este sellado marginal permanezca estable ante los cambios térmicos y químicos a los cuales son sometidas las restauraciones. Por supuesto, este sellado marginal va a depender mucho de la destreza del operador en realizar sus restauraciones. Otra de las características, por supuesto, es la protección biomecánica del remanente dentario. Buscamos a través de la tecnología adhesiva, de los mecanismos adhesivos, tratar de que ese material se adoce de forma íntima al remanente dentario y forme un monobloque, de manera que sea capaz de transmitir las fuerzas axiales a través de ese diente y poder disiparlas. Es decir, que su comportamiento clínico sea similar a la estructura del diente a través de todos estos mecanismos adhesivos que permitan entonces formar ese monobloque y que la restauración se comporte de manera similar. Ahora bien, en vista de todos estos desarrollos, es como entonces llegamos a lo que estamos en este momento parados, que son resinas de última generación, resinas compuestas que tienen atributos ópticos, resinas compuestas que tienen excelentes propiedades mecánicas y resinas compuestas que tienen facilidad de manipulación, gracias a esta tecnología nanométrica. Es por eso que hace aproximadamente unos 7 años, no recuerdo, Coltene lanzó al mercado esta resina, la resina Brilliant Everglow. Esta resina que la casa Coltene lanzó hace varios años es una resina nanohíbrida submicrométrica, es una resina universal, la cual puede entonces utilizarse tanto en el sector anterior como en el sector posterior con toda confianza. Es una resina compuesta en donde el operador, cuando la manipula, puede lograr una superficie suave, una superficie satinada, que una vez fotopolimerizada esa resina compuesta queda con un brillo realmente aceptable, y que si no logramos tocar la resina, porque nuestra restauración ha quedado muy bien de oclusión, entonces
esta resina nos permite mantener ese brillo por muchísimo tiempo. Lo que sí, pues aquí yo sí me detengo y hago un pequeño paréntesis, yo como operador nunca me salto el paso de lo que es acabado y pulido de las restauraciones, porque eso me va a mejorar esos atributos ópticos. Pero bueno, la casa y los fabricantes señalan esta característica para este tipo de resina. ¿Pero en qué se basa toda esta composición o estos atributos o estas características particulares de la Brilliant Everglow? Ella está orientada a obtener un material que tenga una fácil manipulación, que tenga una estética duradera y que tenga una alta resistencia mecánica. Que hoy en día la mayoría de las resinas compuestas universales de última generación también cubren estas exigencias. Pero en cuanto a la composición de la Brilliant Everglow, ella tiene un relleno submicrométrico de vidrio de bario, y entonces este relleno asegura entonces un excelente pulido. También se le incorpora relleno prepolimerizado, que de alguna manera entonces controla la contracción por polimerización. Y por supuesto el tratamiento de esas superficies de relleno a través de un silano que mantiene, una vez fotopolimerizado, la resina en íntimo contacto con la matriz orgánica y evita entonces el desprendimiento de las mismas, y ese brillo que se obtiene entonces permanece durante el tiempo. Aquí un esquema en donde entonces podemos observar que es una resina de alto contenido de relleno, el cual está constituido por sílice amorfo, vidrio de bario, ytterbio, una cantidad de tipos de partículas de relleno que le otorgan excelentes atributos ópticos a esta resina. Una parte orgánica en un 20%, el cual está constituido, por supuesto, por tecma, UTMA, dimetacrilato bis-EMA, y por supuesto con un índice de refracción RIO. Y dentro de esta matriz orgánica también son incorporados otros aditivos que son los fotoiniciadores, pigmentos, inhibidores y termocatalizadores. Ahora bien, esta resina tiene excelentes propiedades mecánicas, tiene una excelente resistencia a la abrasión cuando son comparadas con otras resinas, tiene una baja absorción de agua, lo que la hace más estable en cuanto a al mantenimiento del color durante el tiempo, es decir, tiene una gran estabilidad del color a largo plazo. Y por supuesto, su alta resistencia a la compresión la hace entonces factible para ser utilizada en el sector posterior y soportar las fuerzas masticatorias. Datos técnicos que quien esté interesado, la casa puede proporcionarle pues el perfil técnico del producto, pero sí es importante resaltar la alta resistencia compresiva que tiene este material y por supuesto el alto contenido de relleno por volumen. Por supuesto, como les mencioné, es una resina en donde la obtención del pulido es muy buena. Aquí hay estudios en donde hacen evaluación de la obtención del pulido. Hay unos que le dieron la máxima calificación, otros como muy bueno. Y en cuanto a la conservación del brillo, en comparación con otras resinas compuestas, se puede observar en el gráfico pues que supera el resto de las resinas compuestas. En cuanto a la manipulación, es una resina bastante amigable. Aquí podemos observar en este pequeño video la poca adherencia que tiene este material al instrumento, lo cual lo hace muy amigable, lo cual lo hace de fácil manipulación, y entonces de esa manera nosotros podemos devolverle con suavidad, con mucha facilidad, la forma anatómica de nuestras restauraciones y poder obtener excelentes resultados. Una de las particularidades de esta resina compuesta, y quizás yo creo que es la punta de lanza y su gran fortaleza, es que podemos hacer restauraciones estéticas con una sola tonalidad, utilizando un solo tono universal. Es decir, que esta resina compuesta se integra armoniosamente en el entorno, es decir, en el remanente dentario, para conseguir unas restauraciones altamente estéticas. Y esto que sucede en ella se llama un efecto Duvauchet, un desarrollo que hicieron los fabricantes en este tipo de resinas, y les permite mimetizarse en el entorno y reaccionar de forma similar al diente ante distintas fuentes de luz. De manera que este efecto camaleónico, que pudiera llamarse así de esta manera, de este tipo de resinas, le confiere entonces una versatilidad al momento de utilizarlas. Es decir, nosotros podemos obtener restauraciones con una alta estética de una manera muy sencilla. Aquí una gráfica en donde pueden observar, yo lo tomé como referencia una fotografía del doctor Fernando Marabanqui, en donde él hace una comprobación de la guía Duvauchet. Yo tomé un par de colores de las resinas compuestas,
los coloqué igualmente como se colocó en esa guía de comprobación, pero adicionalmente tomé una porción de cada color de resina compuesta con espesor de 2 milímetros, la fotopolimericé y también la incorporé en estas fotografías de comprobación del color. Y se puede observar claramente ese efecto camaleónico, ese efecto duo shade de este tipo de resinas Brilliant Everglow. Por otro lado, este tipo de resinas, o la resina Brilliant Everglow, tiene la particularidad también de que se manejan pocos tonos. Anterior a el desarrollo de este tipo de resinas o de la resina Brilliant, y todavía, creo que todavía están en el mercado, existen sistemas de resinas de otras casas dentales en donde manejan muchos colores de dentina, muchos colores de cuerpo, de esmalte y de translúcido. Inclusive una de las predecesoras en la casa Coltene, que era la Miris, manejaban un abanico, una amplia cantidad de colores que hacía difícil la manipulación y el conocimiento de la resina para poder obtener entonces los resultados estéticos que el operador esperaba. Entonces, es una resina muy simplificada que se desarrolló junto con la gente de estilo italiano y la casa Coltene en Europa, para el desarrollo de una resina que fuera simplificada, que se pudiera obtener restauraciones con una alta estética sin el manejo de tantos colores. La tecnología, el desarrollo de materiales dentales está orientado hacia la simplificación de las técnicas, de manera que también el uso de los materiales dentales y las técnicas que se utilicen para su ejecución deben ir de la mano, de manera simplificada. La selección del color es muy sencilla, se toma el color del cuerpo, de la dentina, se escoge el color translúcido, se superponen y se obtiene el color final. Una de las cosas que me parece importante es el manejo de los espesores, para esta resina y para cualquier otra que el operador quisiera manejar. Cuando nosotros manejamos colores más gruesos de dentina y pocos espesores de esmalte, el resultado de nuestras restauraciones van a ser con mayor valor, van a ser con muy poca opacidad, con mayor croma, y van a ser restauraciones mucho más opacas. Y si por el contrario nuestros espesores de esmalte son mayores, los colores translúcidos más mayores, vamos a obtener restauraciones más oscuras, vamos a obtener restauraciones con un bajo valor y con una aparente opacidad. O sea, que hay que conocer las resinas y saber manejar los espesores. Y finalmente, entonces, en relación a, digamos, a comentarles sobre esta resina, esto es un cuadro que el sistema trae consigo para orientar al operador que se inicia con el manejo de las Everglow en relación a la combinación de sus cuerpos o de sus dentinas con los colores translúcidos y opacos, dependiendo del tipo de paciente que ellos vayan a restaurar, si son pacientes jóvenes, si son pacientes adultos o pacientes mayores. Entonces hay una combinación recomendada y una más recomendada, de manera que entonces el operador pueda, calibrar y conocer a este tipo de resinas, Yo pienso que para obtener restauraciones altamente estéticas, como bien se los mencioné en los estudios de longevidad, yo creo que es muy importante que el odontólogo conozca el material que está utilizando. Las técnicas, cuando uno va a los cursos de capacitación, cuando uno mismo imparte los cursos de capacitación, desde hace mucho tiempo son las mismas. La utilización de una llave de silicona, la colocación de un cuerpo de dentina opaco, la realización de los mamelones, la combinación de un color translúcido, pero eso se puede hacer, eso es una técnica que es ya muy repetitiva desde mi punto de vista. Lo que sí es importante es que el odontólogo tiene que conocer la resina con la cual está trabajando. En mi experiencia, yo en lo personal he tenido muchos fracasos en cuanto a la realización de restauraciones, sobre todo a nivel del sector anterior, pero me ha servido para irme calibrando, para ir entendiendo que lo que tengo que conocer es el comportamiento óptico del sistema de resina que yo esté utilizando. De manera entonces que no se trata de dar recetas de repostería, las cuales permanecen a lo largo de décadas y de generaciones de la abuela, de la mamá y de la abuelita, con porciones exactas, las cuales no se pueden alterar, para obtener siempre el mismo resultado en todo esto. El manejo de las resinas compuestas, el conocimiento de las técnicas y la aplicación correcta de las mismas es lo que le va a dar al odontólogo esa versatilidad y buen resultado en la obtención de restauraciones con una alta estética. Yo a través de mi experiencia clínica traje algunos casos en donde les pudiera mostrar el resultado que obtuve utilizando este tipo de resinas. Siguiendo, por supuesto, los protocolos
que exigen hoy en día la colocación de resinas compuestas para que entonces se minimice el margen de error y se obtenga mejor éxito en sus restauraciones. Este es un primer caso que les voy a mostrar. Fue una paciente, la cual hoy en día es colega, fue mi alumna en el pregrado, fui tutora de su tesis, ellos en algún momento hacen tesis para poder graduarse. Tuvimos muy buena relación y ella después hizo su posgrado de cirugía bucal, hoy en día está fuera de Venezuela, es muy destacada, ya lleva por lo menos tres títulos de posgrado, muy calificada. Bueno, ella un buen día me dice, doctora, yo necesito que usted me haga un arreglo estético. Cuando me dice arreglo estético, yo no entendía porque sus dientes siempre me parecieron muy bonitos. Pero cuando ella me lo muestra y va al consultorio y le doy la cita, entonces yo observo un diente con muy bajo valor, el cual tiene una restauración defectuosa. Yo le dije, bueno, mira, vamos a comenzar por lo más sencillo. Me gusta siempre partir mis tratamientos con las opciones mucho más sencillas. Le dije, vamos a hacerte primero en este diente, porque los demás los vi muy bien, un blanqueamiento en el consultorio. Vamos a ver qué tanto logramos, porque me parecía necesario por lo menos equilibrar el color del diente a nivel de su tercio medio y su tercio cervical. Se aplicó entonces, se hizo el blanqueamiento dental y este fue el resultado. Aquí podemos observar ligeramente, si se puede apreciar, la diferencia entre la restauración y el diente con un excelente resultado. Y así se fue ya el día del blanqueamiento dental. Si nosotros pasamos una línea acá y logramos cubrir la restauración, el color que se obtuvo en este blanqueamiento a nivel del tercio medio y del tercio cervical fue bastante satisfactorio. Le dije, ven luego para entonces poderte hacer la restauración. Y así fue. Ella acude al consultorio, entonces veo que todavía había estabilidad de ese color obtenido y procedo entonces a realizar un control del campo operatorio a través del aislamiento absoluto. Procedo entonces a la remoción de la restauración. Pensé en anestesiarle y me dijo, no, eso a mí nunca me ha dolido. De hecho, yo me toco me he tocado cuando me lo han hecho y no siento sensibilidad. Y todavía pareciera mentira, por el fragmento el espesor del fragmento que se había perdido, me parecía mentira de que no hubiese sensibilidad. Entonces sí quedaba un espesor muy delgado de esmalte, lo cual entonces me hacía sentir un poco mejor porque yo sé que los valores de sellado en las restauraciones se logran fantásticamente a nivel del esmalte. Me tuve que valer de una llave por silicona, tomando en consideración la forma del diente anterior, no me parecía que estaba tan inaceptable, y entonces la tomé. Yo dije, cualquier modificación es fácilmente realizable. Con el instrumento fisura de estilo italiano, marqué la diferencia hasta donde llegaba el límite de la restauración por palatino, entonces me sirvió de referencia para entonces saber que hasta allí yo voy a colocar la resina de la cara palatina de esa restauración sin necesidad de extenderme. Procedo entonces al acondicionamiento de la superficie, utilizando ácido fosfórico, protegiendo el diente vecino, y utilizando mi llave de silicona, entonces construí la cara palatina de la restauración. Anterior a ello, por supuesto, entonces yo apliqué mi adhesivo dentinario, en este caso fue un adhesivo universal, el One Coat 7 de la casa Coltene, fue el que utilicé. Escogí el BL Trans de Brilliant Everglow, porque debido al alto valor que la paciente tenía en el tono de sus dientes, me venía muy bien. Entonces seleccioné el BL Trans para entonces realizar esa cara palatina, y en la interfaz de diente restauración por palatino, en donde yo marqué con el fisura el límite entre la restauración, coloqué un poquito de resina fluida, y esa resina fluida me ayudaba entonces a sellar la restauración. Entonces comienzo mi restauración con el doctor, con el color A1B1, coloqué entonces una matriz proximal para levantar el reborde de la restauración, y continuar entonces con este solo color, con el A1B1, la obturación y la realización de mi restauración. Sin ni siquiera, al final, sí utilicé el BL Trans, el mismo BL Trans, entonces lo utilicé para la última capa de la restauración, ya para su obturación final, tratando siempre de imitar los mabelones, valiéndome de pinceles y de estos instrumentos de estilo italiano que me parecen fantásticos, me gustan muchísimo, y este fue el resultado final de la restauración, antes del procedimiento del acabado y el pulido, es decir, cuando yo terminé la obturación del paciente. Me gusta siempre ir con estos pasos. 1,
Primero entonces utilizo discos abrasivos de mayor granulometría a menor granulometría. Paso 2, la utilización de conos de pulido. En estos casos utilizo mucho últimamente estos espirales de goma que son los de la casa Diatech, que son los Safeguard. Utilizo primero el rosado, luego el azul que tiene un alto pulido, y si es necesario entonces complemento con pastas de pulido, lo que es utilizando fieltros, utilizando mopas y otro tipo de cepillos, completo el pulido de mis restauraciones. Una vez terminado, este fue el resultado final que obtuve en este trabajo, en este caso con esta paciente. Traté de imitar lo mejor que pude todo lo que es la opalescencia de sus bordes incisales. Traté de hacer lo más imperceptible posible la interfase diente-restauración, solamente con un color de la Everglow y solamente con un color translúcido de la Everglow. Así llegó la paciente en su primera fotografía y así se fue la paciente hasta de Venezuela. Ella ahorita no está en Venezuela, tenemos contacto y me parece que es una profesional de altísimo nivel. Segundo caso en donde también parto de lo que es un caso un poquito complicado. Me dan de alta al paciente de periodoncia, el paciente estaba interesado en cerrarse los diastemas inferiores, había un diente que entonces el paciente le molestaba porque tenía un diente de bajo valor, había una discrepancia entre la restauración y el diente. Comienzo entonces con un blanqueamiento dental en el consultorio. Este fue el resultado que obtuve. Todavía entonces se veía el diente con muy bajo valor. Le dije, vente luego entonces para poder hacer la restauración respectiva. Voy a saltarme un poco los pasos y quizás voy a apresurarme un poco porque el tiempo es muy estrecho para explicar paso a paso cada procedimiento. Vuelve el paciente, tengo que hacerle un retoque con el escáner porque habían puntos en donde todavía entonces habían algo de cálculo dental, etcétera, y entonces procedo en este caso por el bajo valor del diente y previamente haber evaluado la restauración, había integridad marginal, entonces no ameritaba el reemplazo de esta restauración, la aproveché como sustrato. Entonces hice un tallado, digamos, convencional, en comparación con los tallados conservadores que hoy se hacen en odontología para hacer carillas, para confeccionar carillas, porque necesitaba, cubrir ese diente y mejorar ese diente que tenía ese valor. Una vez tallado, entonces aquí se percibe la integridad del diente restauración, no estaba filtrado, observamos más o menos a nivel del tercio cervical que hay ligera opalescencia o un cambio de color, la cual también tenía que observar y saber qué es lo que iba a hacer. Fue un caso que me llevó mucho tiempo, aquí solamente utilicé el color A2B2 de Brilliant Everglow, también me tuve que valer de los tintes, particularmente del tinte blanco, muy blanco, porque tenía que entonces identificar ciertas características blanquecinas de este paciente en la superficie de sus dientes. Cuando son restauraciones unitarias, créanme que yo me gano la lotería, de verdad. Entonces siempre acude el paciente y son las restauraciones de mayor reto para el odontólogo. Entonces es mucho el compromiso que uno tiene y ahí es donde uno tiene que detenerse, respirar profundo, tener paciencia y entonces buscar la mejor manera posible de obtener los mejores resultados. Este fue el resultado inmediato de este paciente. Una vez ya finalizado el procedimiento del acabado y pulido, traté de la mejor manera de imitar, creo que lo logré, y le dije, ¿sabes qué? Vente dentro de una semana entonces para poder mejorar esa superficie. Y aquí está el paciente, él me vino no a los 8 días, él me vino como a los 15. Entonces ahí yo mejoré el pulido, lo repulí, ya el paciente tenía cerrados sus diastemas inferiores y yo creo que el resultado fue bastante satisfactorio y el paciente quedó muy satisfecho. Rápidamente otro caso, fractura clase 4 de un incisivo. Igualmente entonces seleccioné el color de la paciente, aislé, por supuesto, y cuando yo tengo dudas muchas veces del color que voy a seleccionar, esto es lo que yo hago. Tomo porciones de los colores más cercanos a los que yo creo de la estructura del diente, fotopolimerizo, y entonces ahí escojo mis colores de cuerpo y colores de translúcidos, los colores de esmalte. Una vez seleccionado, también el mismo procedimiento de acondicionamiento de la superficie, utilizando mis adhesivos universales, es la tendencia en este momento. Y por supuesto comienzo entonces la realización de la restauración combinando un tono de esmalte con un tono de cuerpo. Como les mencioné, finalizando mis procedimientos de acabado y de pulido, suelo utilizar
pastas diamantadas, que me dan un mejor resultado en cuanto al acabado y el pulido, y este es el resultado que obtuve en el restablecimiento de esa restauración clase 4. Entonces, me parece que fue un resultado bastante aceptable. La paciente quedó bastante contenta y, por supuesto, en la segunda fotografía se puede apreciar las texturas superficiales. Nosotros no tenemos que elaborar restauraciones que sean altamente pulidas. Es decir, sí ignorando, por lo menos, o saltando por encima lo que son los elementos de la textura superficial de nuestros dientes, porque eso le resta naturalidad. Así tenga el mismo color, esa porción se va a ver altamente pulida y siempre se va a observar una pequeña discrepancia. Otro caso en donde fue muy similar y el manejo fue bastante similar, en la fractura de lo que es el ángulo del diente, y este fue el resultado final. Todos estos casos son casos que tuve la oportunidad de realizar con esta resina Everglow, y les puedo decir que sí se pueden realizar restauraciones estéticas de forma simplificada. Un caso en donde llegó una paciente rápidamente, el tiempo, vuelvo y repito, es muy estrecho, rápidamente paciente en donde quería hacerse un remodelado de los dientes, era una paciente muy joven, se iba a graduar de bachiller, tuve que tomar la impresión, obtener un modelo, realizar un encerado, y por supuesto, finalmente, utilicé solamente el BL translúcido de Everglow para entonces realizar ese remodelado en todos sus dientes, centrales y laterales. Y yo creo que la paciente se fue bastante contenta porque hubo una modificación inclusive en la línea de su sonrisa. Cuando uno encera, realmente, digamos, el pronóstico de los resultados en cuanto a selección del color, si lo hacemos de forma asertiva, van a ser fantásticos nuestros resultados. Rápidamente, ya el último caso en anterior, una paciente llega, tengo un problema estético, observo que la papila está comprimida hacia un lado, me dicen, me cerraron un pequeño espacio que yo tenía. Cuando removí entonces la restauración defectuosa, pues entonces descomprimí lo que fue la papila, se observa todavía enrojecida, este era el pequeño espacio que la paciente tenía, y usando los mismos elementos de aislamiento y los mismos pasos para la tecnología adhesiva, entonces logré tratar de reposicionar esa papila, y entonces a mano alzada, porque esto fue una emergencia, la paciente me llegó, bueno, prácticamente házmelo ya porque si no, no vuelvo. Entonces a mano alzada me tocó entonces cerrar ese paciente, sin, por ejemplo, entonces sin utilizar lo que era la llave de silicona. Entonces este fue el resultado. Le dije a la paciente, vente en una semana para hacer el repulido de la restauración, y entonces la paciente no volvió. ¿Ok? Entonces, ese fue el resultado que obtuve, por lo menos en estos casos anteriores. Habían otros casos también, pero por razones de tiempo, pues no los pude incorporar en la presentación. En el sector posterior, esto es un caso que no es mío, fue un caso que mi queridísimo amigo Javier Lema de Ecuador me facilitó, y con lo cual les puedo ilustrar paso a paso la colocación pues, de resinas compuestas en el sector posterior a través de la técnica incremental. Gracias, Javi, tu caso está fantástico, me encanta. Aquí tenemos una restauración defectuosa en donde podemos observar una pequeña fractura y tenemos una zona con cierta sombra a nivel del reborde. Entonces, el doctor procede a la remoción de la resina compuesta defectuosa. Todavía hay ciertas trazas acá, y entonces se hace, por supuesto, evidente la lesión de caries. Se culmina la eliminación completa de la caries, se confecciona un cajón proximal, por supuesto se coloca una banda para proteger el diente vecino, y el diente está listo para ser restaurado. Se coloca entonces un sistema de cuña, matriz y anillo para la realización, como bien les comenté, de la restauración y para el restablecimiento correcto del punto de contacto. Les comenté anteriormente que hoy en día el odontólogo cuenta con una cantidad de elementos, con una cantidad de instrumentos, de sistemas para restablecer con bastante estrechez el punto de contacto de manera exitosa. Por supuesto, entonces, aquí hacemos un acondicionamiento selectivo de la superficie del diente utilizando ácido fosfórico, un grabado selectivo. ¿Por qué? Porque se va a utilizar un adhesivo universal. Entonces, se hace el grabado selectivo. Utilizamos entonces el One Coat 7 como adhesivo universal, siguiendo las indicaciones tanto de la literatura como de la fábrica en la utilización de este material, frotándolo, por supuesto, para obtener entonces un mejor cubrimiento de toda esa superficie acondicionada
Y comenzamos entonces nuestra restauración y nuestra estratificación. Primero se utilizó un color A2B2. El doctor pues, seleccionó este primer color para las primeras porciones de forma oblicua, es la técnica estratificada, y aquí tanto lo que fue la fotopolimerización del adhesivo como la fotopolimerización de estas resinas, y me parece que tengo que hacer este paréntesis durante todos estos procedimientos, es la importancia que tiene que tener hoy en día que un odontólogo tenga una muy buena lámpara de curado, en donde tenga una buena potencia y una buena colimación. Finalmente, entonces, con el color A1B1 y utilizando tonos translúcidos, se culmina la restauración. Tenemos el resultado, procedimientos de acabado y pulido y el resultado final. Ahora bien, ahorita la literatura ha sido amplia en cuanto a las desventajas de la técnica incremental, porque es la técnica gold estándar para la realización de restauraciones, tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Pero como nada en ciencia es absoluto, entonces también hay sus cosas buenas, pero lo bueno de la literatura es que es muy objetiva y no se parcializa y sus opiniones muchas veces no son sesgadas. De manera entonces que nos muestra la literatura ciertas desventajas de la técnica incremental. Puede quedar espacios atrapados entre las capas, hay riesgo de contaminación entre las capas, hay dificultad de colocación de las capas en cavidades que son muy profundas pero poco amplias. Y por supuesto el tiempo que tiene que el operador tiene que, el tiempo que tarda en colocación, el incremento en el tiempo de colocación. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las desventajas también que ofrece esta técnica. También hay otros estudios muy interesantes en donde evalúan a través de un elemento del análisis finito el acúmulo de las tensiones, relacionándolos quizás con los incrementos o con el número de incrementos que se utilizan para las restauraciones de resinas compuestas. Aquí se evalúan 3 resinas, 3 formas de colocar la obturación, bulk de 8 incrementos de 2 milímetros y de 16 incrementos de 1 solo milímetro. Pero lo más importante de esto es que en las resinas convencionales, como la Filtex Supreme y la Lai, que fueron las evaluadas, ¿cómo se observa? El acúmulo de tensiones residuales en la superficie del diente, las tensiones post-polimerización, cómo se acumulan a lo largo de las cúspides de la superficie del diente y entre las capas. Es decir, mientras más capas había, curiosamente también este estudio pues refleja que hay tensiones entre las capas de resina. De manera que una de las conclusiones muy importantes para este estudio es que al restaurar un diente de una gran cantidad, aumentar el número de incrementos, entonces aumenta también las tensiones. De manera entonces que uno dice, ¿la técnica incremental es mala? No, no es mala. Lo que hay es que estar pendientes en el número de incrementos. No tenemos que excedernos en el número de incrementos porque se aumentan las tensiones residuales y en la deflexión cuspidia. Otra técnica también descrita en la literatura, este artículo pronto va a salir en inglés, que es la sustitución del esmalte y dentina de forma natural en dientes posteriores, siguiendo la morfología del diente. Es decir, que los incrementos que se vayan a colocar se colocan de manera horizontal y de una forma cóncava, siguiendo entonces esta distribución histológica, morfológica del diente. Entonces, esto va a dar mayor cabida a, digamos, a lo que es el material y, por supuesto, la última capa, que es la capa de esmalte, va a ser de forma convexa, insinuando de esta manera fosas y ranuras, simplificando la técnica y obteniendo las características oclusales con muchísima más facilidad. Imágenes clínicas del estudio en donde podemos observar la colocación cóncava de la resina compuesta de manera horizontal y la culminación. ¿Qué sucede con esto? Que son técnicas horizontales. Y el miércoles recuerdo claramente que el doctor Marcelo Bader de Chile mencionó 2 artículos interesantísimos, comparativos de la técnica incremental en forma oblicua y la técnica incremental en forma horizontal. Y desde el punto de vista de sellado marginal, ambas técnicas se comportaban de manera muy similar y no hubo diferencias significativas. La única diferencia es que la técnica horizontal entonces involucraba menos tiempo de aplicación y de obturación en comparación con la técnica oblicua incremental. Otra técnica de estampado simplificado que son, digamos, de mucho provecho para aquellas lesiones de caries de IGDAS 3 y 4 en donde la superficie oclusal está intacta y hay que intervenir al diente. ¿Qué es lo que hacemos en esta técnica? Aislamos la superficie del diente con glicerina, con vaselina,
hacemos un estampado de la superficie del diente utilizando resina fluida y un microbrush. Entonces, fotopolimerizamos, tomamos entonces la huella de esa superficie oclusal, la tenemos, intervenimos el diente, eliminamos la lesión de caries y comenzamos su obturación. Y ya cuando coloquemos la última capa de resina, entonces vamos a aislar el diente con glicerina, colocamos una banda de teflón, presionamos la huella que nosotros habíamos tomado anteriormente, removemos todos estos elementos y obtenemos entonces una superficie fiel, exactamente igual a la antes de removerse. Entonces luego se hace el acabado y el pulido y este es el resultado final. Tenemos que ser garantes en estas técnicas y muy cuidadosos en el sellado marginal. Ya creo que me queda muy poco tiempo. Yo creo que entonces ya para finalizar, yo creo que el trabajo clínico odontológico, el éxito del trabajo clínico odontológico radica fundamentalmente en una palabra fundamental: diagnóstico. El odontólogo tiene que aprender a observar, el odontólogo tiene que aprender a oír, el odontólogo tiene que aprender a utilizar las herramientas con las que cuenta para un correcto diagnóstico. De esta manera, entonces, el odontólogo puede establecer, puede desarrollar un plan de tratamiento el cual sea lógico, coherente y el cual pueda desarrollar de una forma sistemática y organizada. El conocer el funcionamiento de los materiales dentales, el conocimiento hacia dónde se han dirigido las investigaciones, el entender la evolución de los materiales dentales es una herramienta fundamental. Y por supuesto el conocimiento y ejecución de una forma correcta, cabal, de las técnicas restauradoras. Les decía también que yo a mis estudiantes de posgrado, cada vez que me toca hablarles sobre restauraciones clase 1 y clase 2 de resinas compuestas, les recuerdo que siempre hay un trípode en odontología restauradora, en donde este está conformado por el dominio de las técnicas y conocimiento de las mismas, el criterio de selección de materiales dentales y, por supuesto, la selección de casos en donde va inmerso todo lo que es el diagnóstico y plan de tratamiento. Si en este trípode falla una de estos pilares, por supuesto que el resultado de las restauraciones va a fracasar. De manera pues que es importante también, una vez culminados nuestros tratamientos, incorporar en todo este camino al paciente de manera de motivarlo, de manera que se sienta corresponsable de la durabilidad de estos tratamientos odontológicos, de estos tratamientos restauradores, de manera que él pueda continuar asistiendo a las consultas, a sus controles periódicos. Y entonces de esta forma podemos dar curso, dar seguimiento a lo que hemos nosotros realizado. Y cualquier arista que nosotros tengamos que suavizar, podamos hacerlo de una forma mucho más sencilla, porque tenemos un paciente que está motivado y está presto para eso. Cuando dije al principio que las resinas compuestas eran un material que cada día iba a estar más vigente en nuestra práctica diaria, o que cada día está más vigente en la práctica diaria, lo que quise decir es que estamos en estos momentos pasando un confinamiento en esta pandemia. Tenemos tiempo y tenemos ya semanas suficientes de reflexión en donde hemos podido observar que muchas de las personas han perdido sus trabajos, muchas familias han perdido sus empresas, han tenido que cerrar sus empresas, y nuestra incorporación a nuestra práctica diaria va a ser más difícil y más lenta. De manera que nosotros vamos a tener que estar preparados para ofrecerles alternativas de tratamiento mucho más económicas y a su alcance. Porque digamos que las opciones más sofisticadas yo creo que son más costosas y va a ser difícil de que los pacientes tengan acceso a ellas. Tenemos que darles respuestas, y es con este tipo de materiales y con este tipo de conocimientos y todo lo que nosotros podemos hacer con ellos, darles respuesta a sus necesidades, de manera que ellos se sientan satisfechos, tranquilos de que son atendidos. Yo creo que por allí va a ir nuestro ejercicio una vez que nosotros podamos reincorporarnos en algún momento de manera regular a nuestros consultorios. Ya finalizando, yo quiero comentar que la actividad de Coltene Venezuela siempre ha sido constante en todos estos años. Coltene de Venezuela ha sido garante siempre en la incorporación de excelentes profesores de distintas universidades en la capacitación de todos los odontólogos de nuestro país. Todos los que ellos quieren asistir, las puertas están abiertas. Coltene de Venezuela ha sabido apoyarse en profesores universitarios quienes le dan respuesta a estas necesidades de capacitación de cada uno de los odontólogos que asisten a los cursos, que apoyados con la compañía Professional Service pueden entonces darles respuesta a todas estas necesidades. No solamente el apoyo
de los odontólogos venezolanos en la capacitación a Coltene Latinoamérica ha sido en Venezuela. También hemos trascendido, hemos salido de las fronteras de Venezuela para darle apoyo a universidades de otros países en donde la receptividad, en donde la satisfacción de cada uno de estos profesionales en busca de mejoras en sus conocimientos realmente ha sido bien agradable y de muy lindos recuerdos. Yo espero definitivamente que cuando todo esto pase, cuando vuelva la calma después de esta gran tormenta que estamos viviendo nosotros, podamos poder volver a reencontrarnos como lo hicimos en algunas otras oportunidades, en donde podamos reencontrarnos nuevamente con amigos, con grandes maestros, en esos espacios en donde nosotros siempre veníamos cargados de un contenido o de una información científica de altísimo nivel con excelentes profesionales e investigadores. Fue un espacio de encuentros, un espacio en donde uno realmente venía cargado de mucha energía positiva, de conocer nuevos materiales, de conocer nuevas técnicas y por sobre todo de socializar y de intercambiar conocimiento. Yo espero que en algún momento volvamos a esto, volvamos a reencontrarnos en donde el ambiente cálido, alegre, de todos los profesionales y todos los profesores que hemos sido invitados a estos encuentros, se vuelva a respirar, se vuelva a percibir y volvamos a disfrutar de esos abrazos cálidos y fraternos como nos los ha ofrecido siempre la familia Coltene Latinoamérica. No solamente ha sido el trabajo de los promotores, todos los promotores de cada uno de los países, los que han hecho posible que este encuentro de escuelas latinoamericanas se haya consolidado a pesar de estos momentos tan difíciles que hemos vivido, gracias a las telecomunicaciones y al trabajo arduo de todos y cada uno de ustedes. Luca, Salvador y todos los promotores de Latinoamérica, de verdad que estamos muy agradecidos. No me queda más decirles que me siento sumamente agradecida, sumamente satisfecha, porque Venezuela vuelve a dar la cara, Venezuela vuelve a tener la oportunidad, después de 13 años que no habíamos asistido al eForum de latinoamericano, en donde es un encuentro prestigioso, en donde me siento realmente honrada, muy agradecida de poder compartir este escenario virtual con excelentes profesionales durante esta semana. Realmente me siento muy orgullosa también de poder haber representado a mi país, Venezuela, después de mucho tiempo, y por supuesto, de poder haber representado a mi ilustre universidad. Yo creo que ya después de todo esto no me queda más que decir. Marley, nos queda una gran satisfacción de que la tarea se cumplió, de que pudimos hacerlo y que yo creo que el nombre de Venezuela ha quedado muy bien alto. Gracias a todos por su atención y Lucas, te agradezco muchísimo esta oportunidad que diste nuevamente a nuestro país. Es un privilegio poder intercambiar conocimiento científico de alto nivel con otras prestigiosas universidades latinoamericanas. Yo creo que este es el comienzo, yo creo que de un largo camino para Venezuela en la participación de estos eventos científicos de alto nivel. Salvador, también te agradezco profundamente el apoyo que siempre has dado a los profesores, a quienes te apoyamos de forma constante. No soy la única, es un equipo en Venezuela que siempre está apoyándote y apoyando a Marley en cada uno de los cursos que se planifican. Y yo creo que no me queda más nada que decirles a Marley, de verdad que muchísimas gracias también por el apoyo. Solamente las 4 personas que estamos aquí en este salón, sabemos el nivel de compromiso que ha tenido Marley en todo esto. De verdad que muchísimas gracias a toda la familia Coltene. Lucas, un abrazo fortísimo desde la distancia y nuevamente mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Esperanza. Aquí lo saluda Lucas Beric, director comercial de Latinoamérica del Grupo Colten. Quería agradecerles a todos ustedes, queridos odontonautas. Otra vez cerramos con broche de oro a sala llena. Tuvimos sala llena toda la semana, así que eso nos motiva muchísimo, es el combustible para seguir adelante y también nos pone en el desafío lindo
de mejorarnos día a día y hacer que el próximo Colten School y Forum sea todavía mejor que este. Nada más por mi parte. Felicidades, doctora Esperanza, felicidades, Marlis, grandísimo trabajo, muy profesional y mucha pasión en él. Felicidades, Salvador, a todo el equipo de Colten Latinoamérica, a todo el equipo de Inteligencia Dental y muy especialmente a todos queridos y odontonautas que nos acompañan, ¿sí? Con este programa que simplemente viene a ser de un puente entre las universidades y el resto de la comunidad odontológica latina. Esperanza, de corazón, ¿Sí? Muchas gracias. Un abrazo enorme. A ti, Lucas, con mucho cariño. Muchísimas gracias, doctora Esperanza Gutiérrez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.